I'm excited to be able to talk to you this morning. Quiero decirles que estoy contento de poder estar aquí con ustedes esta mañana. I'm new to being a pastor. Miren, soy pastor nuevo. There's probably more experience in this room than I will ever know. Por ejemplo, quiero decirles, probablemente ustedes tengan más experiencia pastoral que lo que yo jamás vaya a tener. How many of you have been pastoring for a year? ¿Cuántos de ustedes han sido pastor por un año? How about 2 years? 2 años. Are you all new to this too? Bueno, ustedes son nuevos, son pastores nuevos ustedes, hermano. Okay, Raúl, thank you. Raúl, qué bueno. Bueno. Okay. Yo tengo ya Los 2 años, digo. He's 15 years old. We're about 15 years. Okay. Here's what I would like to talk about. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, hermano. If you have been a pastor for any amount of time, Miren, si ustedes son pastores y han estado en el pastorado por algún tiempo, you have probably measured your success by how many people attend church on Sunday. usted tal vez es de aquellos pastores que dicen, oh, yo soy un pastor exitoso porque tengo una congregación de 100 personas. Why do we do that? Pero la pregunta que yo les tengo, pastores, ¿por qué ustedes evalúan su éxito por el número de personas que hay en sus iglesias? Because we measure our own value based on how many people come to hear us teach. Porque a veces nosotros valoramos, ¿cómo les puedo explicar? El valor que nosotros tenemos como personas, porque hay 100 personas que me vienen a escuchar a mí. What's the first thing that we want to talk about as pastors? Ahora, ¿cuál es la primera cosa que nosotros deseamos hablar cuando somos pastores? How many people came to church on Sunday? Y lo primero que queremos decirle a los otros hermanos, mira hermano, yo tuve una congregación de casi 500 personas el domingo. Who has the biggest church? Y lo otro que le decimos a la gente, mira, mi iglesia es una de las más grandes de Misión Bautista. But you know, Pero saben, the challenge el reto is that the Bible nowhere tells us que la Biblia no nos dice that our value is based on numbers. que nuestro valor debe estar basado en los números de nuestra congregación. I want to remind you of a story. Yo quiero recordarles de una historia. Do you remember when Jesus fed the 5,000? ¿Recuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000? The next day, the people wanted to make him king. Dice la historia bíblica que al siguiente día la gente dice, ahí viene el rey, vamos a coronarlo el rey. And they fled. Y dice que cuando lo querían coronar se corrieron. Jesus went to the other side of the Sea of Galilee. Fueron al otro lado, Jesús va al otro lado del mar de Galilea. And when they found him, they said, Teacher, where did you go? Y le dice a la gente, oye maestro, pero ¿a dónde andabas? Do you remember what he told them? ¿Recuerdan lo que les dijo? You didn't want what I have. Ustedes no andan buscando lo que yo les doy. You came because your bellies were full. Ustedes vinieron porque las panzas suyas quedaron llenas. And then he gave them a challenge. Y luego él les da un reto. He said, if you want to follow me, Les digo, si quieren seguirme, you eat my flesh and drink my blood. tienen que beber mi sangre y comer mi carne. And they stood back, Oye, de pronto se echaron como para atrás and they all left. y todos salieron en guinda, hermano. And then he turned to his disciples and he said, are you going to leave too? Luego le dice a sus discípulos, viéndole a los ojos, ¿y ustedes se van a ir? And what did Peter say? ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Where can we go? ¿A dónde vamos a ir? You have the words of life. El único que tiene las palabras de vida son las tuyas. How do we grow a church? Entonces la pregunta, hermano, esta mañana es, ¿cómo hago crecer una iglesia? Where do we invest our time? ¿A dónde necesito yo invertir mi tiempo? As pastors, we need to realize that we are no different than anyone else. Miren, amados pastores, como pastores tenemos que darnos cuenta que nosotros somos seres humanos y no somos diferentes a ningún otro. Except for in one thing. Solamente en una cosa. We will be judged harsher than anyone else. Amados pastores que estás aquí, amado miembro, la única diferencia que hay entre los otros y usted es que el día que usted se pare delante de Dios, el juicio para usted va a ser más detallado que los otros hermanos. James tells us that we should not be eager to be teachers. Miren, Santiago nos dice, no deberías de estarte animando y echándote flores por ser un maestro. Because God will examine his shepherds.
porque Dios va a examinar y a juzgar a sus maestros, a sus pastores. So how we lead His people matters. Entonces, de la manera en que nosotros guiamos al pueblo de Dios, tiene importancia, hermano. I have been teaching and pastoring for a little over 4 years now. Miren, yo he estado en la enseñanza y en el ministerio pastoral por casi 4 años ya. I did not think that I would ever be a pastor. Y miren, yo nunca pensé que yo iba a ser pastor. And yet here I am. Pero miren, aquí estoy parado. I had a wise man tell me once Un hombre sabio un día me dijo, that when people see you, cuando la gente te ve, if you are chasing Jesus, si estás realmente buscando a Jesús, they will see a turtle on a fence post. van a ver a una tortuga cerca de un poste. People will see 2 things about you. Van a ver 2 cosas de vos. Number 1, you don't belong where you are. Uno, primero, que no perteneces al lugar donde estás. Sobre un palo, sobre un poste. The second thing that they will notice Lo segundo is that you didn't get there by yourself. es de que como tortuga no llegaste a ese poste. The divine hand had to pick you up and set you in that place. Lo que tuvo que pasar es que la mano divina te puso sobre ese poste. Our job has one purpose, Ahora, el trabajo nuestro tiene un propósito. and that is to teach the people to listen to God. Y ese es simplemente que la gente escuche acerca de Dios. The most powerful tool that we have La herramienta más importante que nosotros tenemos is our personal obedience. es la obediencia personal a la Escritura, a la palabra de Dios. You cannot give what you do not have. Amados hermanos, usted no puede compartirles la palabra a otros si usted no la tiene. And so, what I want to talk about this morning Entonces, lo que yo quiero compartir con usted esta mañana, is how Jesus built His church. ¿cómo es que Jesús realmente construyó la iglesia? This is not a strategy or a tactic. No es, miren, una estrategia, no es una táctica, This is not a business plan. tampoco es una, ¿cómo le puedo decir? Estrategia de mercadeo o de negocio. I would wager that there was a point in your ministry where you were where I am. Quiero decirle, y creo que muchos de ustedes estuvieron en su ministerio donde yo estoy ahora. When I started, I didn't know what I was doing. Miren, cuando yo comencé el pastorado no sabía nada. And I look at all these other pastors, Y yo miraba a los otros pastores and I see how they're doing their work. y yo decía, pero ¿cómo hacen esto es el trabajo? I see these big congregations of people. Yo miro a este pastor que tiene una inmensa congregación And I think to myself, y yo pensaba, how can I do what they do? ¿cómo hago lo que estos pastores hacen para ser exitosos? And then the Holy Spirit whispered to my heart, Pero luego el Espíritu Santo habló a mi vida your job is to be faithful. y lo único que el Espíritu Santo me puso, no, tu trabajo es ser fiel, nada más. I did not want to be a pastor. Miren, hermanos, batallé, yo no quería ser pastor. You probably have met those people Y ustedes han encontrado, por ejemplo, estas personas who study a little bit of God's Word. que han estudiado la palabra de Dios, Maybe they go to seminary tal vez han ido al seminario, tienen una educación superior en Biblia, and they get knowledge of sacred things. y miren, ellos como que buscan cómo aprender para pelear, ¿verdad?, la palabra, And they become this arrogant, horrible person. y luego que aprendieron se vuelven personas tan arrogantes, tan malcriadas, maleducadas. And they take a little bit of sacred knowledge Y miren, agarraron un poquito del conocimiento bíblico and they use it as a weapon to beat people over the head. y empiezan a agarrar a la gente para, como decirle, como agarrar la palabra de Dios y estarle dando la cabeza a la gente. But that is not the heart of the shepherd. Amados hermanos, ese no es el corazón del pastor. Our job is to be faithful. Nuestro trabajo es ser fiel a la palabra de Dios. Turn your Bible over to 1 Corinthians chapter 4. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4. We can all agree that Paul was a great teacher. Ahora, ¿cuántos de nosotros, todos nosotros estamos de acuerdo, verdad, que Pablo era un gran maestro? He was a wise man. Era un hombre sabio. But have you ever wondered how Paul thought about himself? Pero, hermano, ¿se han preguntado ustedes qué es lo que Pablo pensaba con respecto a él? He would have every right to claim to be the best teacher. Miren, él hubiera agarrado y él tenía todo el derecho de decir, yo soy el mejor maestro habido y por haber de Israel. Only with the exception of Jesus. Solamente que él era seguidor de Cristo. So, I want Omar to read the first 5 verses
Vamos a leer los primeros 4 versículos. Es 1 Corinthians 4, 1 through 5. Okay. Oigan lo que dice. Así pues, tengamos los hombres por qué cosa, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. He said, I do not even judge myself. Miren, si ustedes miren ahí en el versículo número 3 dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. That is God's job. ¿Saben por qué? Porque ese es el trabajo de Dios. I read these words when God called me to be a pastor. Miren, yo empecé a leer estas palabras cuando Dios me hizo el llamado al pastorado. And I told him, I said, I am not the smartest man. Y yo le dije, mira, Señor, yo no soy la persona más inteligente habida y por haber, But with your help, I can be faithful. pero con tu palabra, con tu apoyo puedo ser fiel. So I asked a question. Entonces yo les hago una pregunta. I said, Lord, how do I build a community? ¿Cómo construye una comunidad? How do I build a church? ¿Cómo se construye una iglesia? And he gave me a clue. Y Dios me dio una clave. It's in the Bible. Está en la Biblia, hermano. And so for the next 11 months, Entonces, durante estos últimos 11 meses, I studied the ministry of Jesus. yo empecé a estudiar el ministerio de Jesús. And I asked the question, Y siempre le hacía una pregunta. where do I start? Señor, ¿a dónde comienzo? And God had taught me over the years Ahora, Dios me ha enseñado a través de los años that the only place that I can be to bear fruit que el único lugar donde yo puedo, ¿cómo les puedo decir? Producir frutos is to be with Him. es estar permanente y agarrado de quien, de la vid. Justin talked about this earlier. Ahora, Justin hablaba con ustedes temprano. The discipleship is where we learn how to follow Jesus. Miren, discipulado es donde nosotros comenzamos a aprender a seguir a quién, a Jesús. As Paul said, imitate me as I imitate Christ. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de quién, de Cristo. And so we need to remember something. Entonces necesitamos entender algo, That our job is not to grow numbers. que nuestro trabajo no es crear una multiplicación de números, Our job is to teach people to chase Jesus. sino que nuestro trabajo es simplemente enseñarle a la gente que busque de Jesús. We cannot give what we do not have. Ahora, no podemos dar lo que no tenemos. So here's why this is important for all of us. Ahora, esto es importante para nosotros. Because the enemy will try to crawl in your ear El enemigo va a venir, hermanos, y les va a hablar a los oídos. and convince you that your value is determined by the number of people that attend your church. Y el enemigo te va a decir, no, tu valor va a ser igual a la cantidad de gente que esté en tu iglesia. But think about our Savior. Pero yo quiero que piensen en nuestro Salvador. We think that discipleship is a 10-week class. Miren, a veces pensamos, el discipulado dura 10 semanas, ese es el tiempo. And it's like going to school. Es traer al pobre miembro, lo sentás en la silla y lo metes en la escuela. But it took Jesus, the Son of God, Pero es Jesús, el Hijo de Dios, God in the flesh, es Dios hecho carne, 3 years que estuvo 3 años to teach 11 men to follow Him. y él en 3 años enseñó a 11 hombres a seguir a Cristo. What makes us think that we can do it any more efficient? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién te metió en la cabeza que vos podés ser más eficiente que Cristo? I don't know about you, Ahora, yo no sé, but I'm not half the teacher Jesus was. pero yo no soy mejor maestro que Jesús. Our job is to be faithful Amados hermanos, nuestro trabajo es ser fiel. and to trust Him for the increase. Simplemente confiar que es Dios quien va a traer personas a Cristo. So my goal this morning Entonces, la meta que tenemos esta mañana is to hopefully help you understand what God has taught me. es de que usted pueda entender lo que Dios me ha enseñado.
just simply by listening to what Jesus said. Y quiero que ustedes escuchen lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús dijo. Now in your printout there's a picture. Ahora, busquen su hojita. ¿Qué es la imagen que miran en la hoja? And this is a garden fountain. Esta es una fuente, I want you to notice something. pero quiero que vean esta fuente. That the water only falls from the top to the bottom. ¿Desde dónde hacia dónde cae el agua? ¿De arriba hacia abajo? The only way that this works Ahora, la única manera que esto funciona is if the top basin is full. es de que si esta tacita de arriba está llena, ¿qué va a pasar? If it never fills, it will never do its job. Si no se llena esta tacita de arriba, nunca va a funcionar. It is from the first basin that the second basin is full. Porque la fuente funciona, si la tacita de arriba se llena, hasta ese momento empieza a derramar a la segunda, ¿sí o no? So on and so forth. Y luego así, cuando esta se llena, baja a la tercera y después a la cuarta y por último llena toda la taza grande. Here, this is an illustration of what Jesus' community looks like. Ahora, esto, hermano, es la perfecta ilustración de cómo la comunidad de Cristo funciona. Now look at this. Ahora, miren, pongan atención. The first level of community is Jesus' relationship with the Father. Miren, lo primero que nos enseña la comunidad es la relación personal y permanente que Jesús tiene con el Padre. He tells us in John 15 to abide in Him. Nos dice en Juan capítulo 15 que nos dice que debemos permanecer en quién, en Él. Once we abide in Him, we bear fruit. Una vez que nosotros permanecemos en Cristo, nosotros producimos frutos. The second level of community is the relationship between Peter, James, and John. Lo segundo, ustedes lo van a ver ahí en la relación del discipulado comprometido entre Juan, Pedro y Santiago. I have to ask this question, Tengo que preguntarle esto, hermano. and I need you to give me an answer. Pero ahora, aquí le va la pregunta, necesito la respuesta. Did Jesus discriminate against people? Una pregunta, ¿discriminó Jesús a la gente? Are you sure? ¿Están seguros, hermano? No lo discriminó. Okay. Aquí les va, piensen. One of the most difficult things for a pastor Miren, una de las cosas más difíciles para todo pastor is to decide how to use our time. es decidir cómo yo voy a usar mi tiempo. Do we visit people? Miren, visitamos a la gente. Do we study to teach? La pregunta es, ¿vamos y enseñamos? How did Jesus know when His day was over? Ahora, ¿cómo sabía Jesús que su tiempo se había acabado? There was always someone more to heal. Siempre había un cliente más que necesitaba sanidad, ¿sí o no? There was always someone to feed, Siempre había uno más que tenía hambre. someone to counsel. Siempre había uno más que necesitaba consejería, ¿o no? The only way that He could know is if He abided in the Father. Ahora, la única manera que Jesús tenía ese discernimiento era si él permanecía con el Padre. I know this may seem controversial to say, Miren, yo creo que a ustedes les va a parecer controversial lo que yo voy a decir, but Jesus did discriminate. pero sí discriminó en algún momento. Because His relationship with Peter, James, and John was Porque different than the others. cuando ustedes ven en el segundo punto, su relación de discipulado era con tres personas, Pedro, Santiago y Juan nada más. These were His closest friends. Pedro, Santiago y Juan eran su círculo íntimo, eran los que mejor le conocían, eran los que conocían la profundidad de Jesús. This was His discipleship. Eso era el discipulado de él. Who was with Him when He was transfigured on the mountain? Ahora, ¿quién eran los que estaban cuando él se transfiguró en el monte? Who was with Him in the garden praying? ¿Quién era de todos los discípulos que estaban en el jardín cuando él subió a orar? Who was with Him when He raised the little girl from the dead? ¿Quién era el que estaba ahí cuando él levantó a aquella niña de la muerte? Not all 12. Ahora les pregunto, ¿estaban los 12? Check me on this. A ver, miren, revísenme aquí porque quiero entender algo. If you read the Gospel of John, Si usted lee el Evangelio de Juan, it begins and ends with the same miracle. siempre comienza con el mismo milagro. Why? ¿Por qué? Here's the story. Aquí va la historia. Jesus is beginning His ministry. Jesús está comenzando su ministerio. So He goes to His cousin John to be baptized. Entonces va donde el primo que se llama Juan y le dice, mira, bautizame. The Gospels tell us that as He approached John, Ahora, la Biblia dice que cuando él se va acercando a Juan, John whispered under his breath, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Right? ¿Sí o no? So one of his followers, Andrew, hears him say these words. Entonces viene uno de sus seguidores que se llamaba Andrés
escuchar la palabra. And so he says, my brother Peter needs to hear this news. Entonces dice, mi hermano Pedro necesita escuchar esta palabra. So a couple of days later, Entonces vemos que después de un par de días, Andrew seeing Jesus baptized, Andrés acaba de ver a Jesús ser bautizado. he and his brother Peter are fishing. Luego está Pedro con Andrés y están, ¿qué cosa? Pescando. Their cousins James and John are in the boat just right across Está the lake. Santiago y Juan también, están en otro bote y ellos están, ¿qué cosa? Pescando también, son primos. They finished fishing that night and hadn't caught anything. Miren, habían pescado toda la noche pero no habían agarrado ninguno. And so they're at the shore cleaning their nets. Ellos están ya en la, ¿cómo le llaman? En la playa, ya están recogiendo las redes. And so the rabbi comes up. Y de repente aparece el maestro. And the crowd begins to push him into the water. His feet are getting wet. Y de pronto la gente lo va moviendo y el maestro empieza a mojarse los tobillos y hasta las rodillas. So he turns to his new friend Andrew and he says, hey, can I borrow your boat? Y le dice a su amigo, Andrés, oye, mira, ¿me puedes prestar el bote por un momentito? So he gets in the boat and he begins to teach the people. Y se sube al bote y empieza a enseñarle a la gente. And after he finishes, he turns to Peter and Andrew and he says, let's go out in the deep water. Luego le dice a Pedro y a Andrés, hey, mira, movámonos hacia la profundidad del agua. And we know this story. Ahora, ¿sabemos sí o no la historia? They say, Rabbi, you don't know how this works. Le dice, hey, mira, Rabino, vos sos el maestro, pero vos no sabes cómo se trabaja aquí, vos no sabes cómo funciona esto. We're fishermen, we do this all the time. Mira, nosotros somos pecadores y esto es lo que hacemos de por vida. That's a lesson in and of itself. Esto es una lección muy grande y eso en otro momento, ¿vieron? God, you don't know how this works. I'm smart. Mira, Señor, no te metas en mi mundo porque el inteligente soy yo me la sé toda. I've been a pastor, a fisherman a long time. Mire, yo he sido un pastor, Señor, no, perdón, un pescador por mucho tiempo. They say, okay. Entonces, está bien, dice el Señor. Se So lo they- perdono. So they go out in the deep water. Entonces empiezan en el bote y se van metiendo más a la profundidad del agua. And he says, have you tried throwing the net on the other side? Él les dice, miren muchachos, y probaron tirarla al otro lado del bote, la red. And you know that God's wisdom is not our wisdom. Ahora ustedes saben, la sabiduría y el conocimiento de Dios no es tu conocimiento ni el mío. It doesn't matter what side of the boat you throw the net on. Ahora, mira, hasta donde yo lo entiendo, no importa a qué lado tires la red, a cualquier lado vas a pescar, ¿sí o no? No. No. But the question is, will you obey me? La pregunta en este momento era, hermano, ¿me vas a obedecer? And so they do. ¿Y qué hicieron ellos? Lo hicieron. They catch so many fish that it almost sinks their boat. Ahora, dice que la pesca fue tan grande, tan maravillosa que el barco se hundía. And so they call for their cousins, James, John, get over here. Oye, Santiago, Juan, le dicen a los otros, como ya no aguantaba la barca, vénganse, porque aquí ahora sí la pescamos, le hicimos. And the rabbi turns to Peter. Pero luego el rabino, el maestro, vuelve a ver a Pedro. And in my mind, I can see this. Y miren, yo creo que ustedes se imaginen esto es lo que yo veo en mi mente. Jesus points to the fish and he says, follow me. Jesús señalando al pez y diciendo, sígueme. And I will teach you to catch people. Y te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Many years go by. Muchos años pasaron. They see Jesus heal people, Ellos miraban que Jesús sanaba a la gente. raise people from the dead. Miraban que Jesús resucitaba a los muertos. And after he's been crucified and resurrected, Y luego que es crucificado, luego es resucitado, they find themselves back in the fishing boat. regresan al mismo punto de la historia. Estaban en su bote. At the end of a long night with no fish caught. Luego, la misma historia. Había terminado la noche. No habían pescado absolutamente nada. And they see a rabbi walking on the shore. Y luego ven una imagen, una sombra, y es el maestro caminando en la playa. They don't know who he is. Ellos no saben quién es, They can just tell he's a teacher. pero es posiblemente la imagen del maestro. And what happens next? The teacher says, hey boys, good morning. Pero ¿qué pasa? Luego el rabino, el maestro, le dice, ¡oye, jóvenes, muchachos! ¿Cómo están? How was the fishing last night? ¡Ey, cómo le fue la pesca! It was terrible. Y entonces uno responde, no, si no fue terrible. And he said, have you tried throwing the net on the other side of the boat? Y luego el Señor vuelve a decir, oye, mira, y probaron tirar la red hacia el otro lado del bote. They look at each other. Y se vuelven a ver, And so they do. y lo hicieron.
And that net fills full of fish. Y luego inmediatamente sucede un milagro. Las redes se vuelven a llenar de peces. That is the only clue they needed. Esa era la única clave que ellos necesitaban. So Peter turned to John and said, Entonces Pedro se va donde Juan y le dice, "It's the Lord." Él es el Señor. These men had a different relationship with Jesus than the others. Ahora, ellos tenían una relación diferente que los demás. And Jesus did that on purpose. Ahora, Jesús hizo eso con un propósito. Because people follow people, not programs. Miren, quiero que ustedes entiendan algo. La gente va a seguir a la gente, no a los programas. I believe Jesus did this on purpose Ahora, yo personalmente creo que Jesús lo hizo en propósito. to teach us the value of discipleship. Y Él nos enseñó el valor del discipulado. So his relationship with Peter, James, and John, his second level of community. Entonces vemos ahí la relación de discipulado comprometido 2 a 3 personas con Santiago, Juan y Pedro. They saw him cry. Lo miraron llorar, They saw him overwhelmed. lo miraron cuando Jesús estaba cansado, They saw him when he fed the 5,000. ellos miraron cuando habían alimentado a los 5,000, And they were the first to the empty tomb. y luego fueron ellos 3 los que fueron a ver la tumba, qué cosa vacía. Jesus discriminated against people because he understood there was only so much that he could give. Jesús apartó a muchos de su círculo cercano porque él tenía la capacidad para compartir cierta información solo para con esos 3. I want you to notice something, that as this community gets bigger, Ahora miren en la imagen, cuando la comunidad se va ampliando, accountability goes down. El dar cuenta también baja. Vulnerability goes down. Más bien también la vulnerabilidad baja. After the 3, there's the 12. Si ustedes miran el tercer punto, después de un círculo de 3, ¿cuántos vinieron? 12. These men knew Jesus Ahora, ¿habían cuántos? Estos 12 conocían a Jesús, ¿sí o no? better than anybody else, Había mejor que cualquier otro. except for the 3. Pero ¿quiénes eran los que más lo conocían? Los 3. We know what the 12 were able to do. Ahora, sabemos lo que los 12 pudieron hacer. Below them are the 70. Pero abajo de ellos, la Biblia también nos relata que hubieron cuántos hombres, 70. These are the followers of Jesus that he sends out to do miracles. Esos 70, la Biblia los llama la misión de los 70, ¿sí o no? Que mandaron a hacer misión, que seguían a Jesús. He sent them out in pairs, 2 by 2. Ahora, los envió, ¿de qué manera? En pareja, de 2 en 2. Again, we see the picture of discipleship, 2 people together. Luego vemos la imagen de un discipulado, 2 personas yendo a hacer misiones. This is where they pull Matthias out to take Judas's place. Ahora, aquí es donde aparece Matías para tomar el lugar de Judas. We find these people in the upper room praying for the Holy Spirit. Luego encontramos a este grupo, son los que están orando en el aposento alto ya una vez que Jesús ha resucitado. These are the disciples that God uses to teach the 3,000 at Pentecost what it means to chase Jesus. Ahora, este es el grupo que predica allá en el Pentecostés para enseñar qué realmente significaba seguir a Cristo. And then finally, the big basin. Y finalmente ya llegamos a la taza grande de la fuente. This is the feeding of the 5,000. Y ahí ya vemos la alimentación de los 5,000. This is the Sermon on the Mount. Ahí es el sermón del monte. Now here's something very important for you to see. Ahora, quiero que ustedes vean algo aquí. The only place that heart change happens Ahora, el único lugar donde ocurre el cambio del corazón is when we abide. es cuando nosotros permanecemos en Cristo. So consider this. Entonces, quiero que piensen. In the States and all over the world, Miren, allá en los estados y en todas partes del mundo, there are several different ways that we do church. hay muchas maneras en que se hace la iglesia. Okay? We have large corporate worship. Miren, hay, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? La congregación se reúne junto para alabar, glorificar al Señor. It's still level 5. Ese es el nivel 5. They will hear the word. Ellos van a escuchar qué cosa, la palabra de Dios. They will praise Jesus in song. Ellos van a cantar, a alabar al Señor. But are they spending intimate time? Pero la pregunta es esta: cuando ellos se reunieron, ¿pasan tiempo íntimo con los demás? They're not. No. Then we have Sunday morning Bible study or Sunday school. Luego tenemos las clases de escuela dominicana. Sunday school is where people come to learn the Bible.
La clase de escuela dominical se supone que es donde la gente viene a aprender aquí acerca de la palabra de Dios. And then from there, we have small groups, community groups, Luego tenemos los grupos pequeños de comunidad. no more than a dozen people, Por ejemplo, en esos grupos de comunidad no tenemos un grupo que no sea más grande de 12 personas. gathering to really spend serious time with each other. Ellos vienen y se reúnen para tener tiempo entre ellos mismos. And then you have one-on-one discipleship. Luego tenés el grupo de uno a uno en el discipulado. This is why I tell you all these things. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Because in order for us to see things the way that God sees them, we must use His lens. Ahora, miren, para nosotros poder ver desde la perspectiva de Dios, nosotros tenemos que ver a través de qué cosas, de sus propios lentes. Here's some things. Okay. Aquí vamos. On this first piece of paper, Miren, si ustedes van a la primera página, por favor, ahí, mírenla. I want you to see the expectations that God has for us as His children. Ahí en el bosquejo dice las expectativas para Dios y para nosotros como sus hijos. The first is that it is not good that we are alone. Lo bueno que dice ahí, que no es bueno que el hombre esté solo, no necesitamos estar solos. Genesis chapter 2, we see God looking down at His creation. Génesis capítulo 2, versículo 18, es Dios viendo la creación. He sees Adam. Él ve a Adán. Think about this. Adam has a perfect relationship with God. Piensen en esto. ¿Quién tenía una relación perfecta con Dios? Era Adán. No sin. No había pecado. He walks with God every day. Caminaba con Dios todos los días. And yet, what is God's observation? Ahora, pero ¿cuál fue la observación de Dios? This is not good. No es bueno. It's not good that he's alone. No es bueno que el hombre esté solo. So what does that teach us? Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros, hermanos? That there will never be a time in your life Que no va a haber momento en tu vida where your faith is only yours. donde vos seas bueno y, ¿cómo le puedo decir? Que tu fe te mantenga ahí en el solo. God made us to be in community with one another. Amados hermanos, usted fue creado para estar en comunidad. He tells us in John chapter 17 when Jesus is praying before the cross, Luego en Juan capítulo 17, versículo 11, cuando Jesús está orando, he prays for you and for me that we would be one. Él está diciendo, estoy orando, Señor, para que ellos puedan ser uno. Paul teaches us in Ephesians and in Corinthians that there is only one spirit and one body. En Efesios capítulo 4, primera de Corintios capítulo 12, Él nos enseña que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. That we are many parts but one. De que somos muchas partes, pero estamos en un solo cuerpo. That means that the godliest place for us to be is with each other. Entonces, ¿cómo le puedo decir? El mejor lugar de Dios para nosotros estar es estar en comunidad. God wants us to be in community because it is through that we learn to love and to serve Him. Miren, y es a través de la comunidad, es donde nosotros aprendemos no solamente a servirle, sino también a amarle. How many fathers do we have here? ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Levanten la mano. Do you like it when your children get along? Miren, ¿ustedes les gusta cuando sus hijos andan solos? What about when they fight? How do you feel when they fight? A ver, cuando se aman unos a otros, ¿qué pasa cuando pelean? ¿Les gusta a ustedes cuando pelean sus hijos? Not good. But when they play together. Pero cuando andan jugando juntos, When they are one together. cuando ellos se vuelven uno. I have 7 siblings. Miren, yo tengo 7 hermanos. I have 5 brothers and 2 sisters. Tengo 5 hermanos, 2 hermanas. And there is nothing sweeter than when we're all together. Y miren, no hay nada más bonito, más dulce cuando nos reunimos todos. God feels the same way when His children are one. Y Él desea eso cuando sus hijos son uno. Godly community pushes us towards the Father. Miren, siempre cuando nosotros nos reunimos en comunidad, eso nos va a empujar a tener una relación con el Padre. But ungodly community, it deceives us to think that we don't need to be together. Pero cuando nosotros no hacemos la comunidad a la manera que Dios desea, simplemente estamos diciendo, no queremos ser parte del plan de Dios de que nosotros estemos juntos. So here's another question for you. Entonces aquí les va otra pregunta, For you fathers. para los que son padres de familia. When your family is together, Cuando tu familia está junta, do you always have a list of things that they're supposed to do? usted le da una lista de cosas que tiene que hacer. Or do you just want to be with your children? O solamente usted se sienta con sus hijos y quiere estar con ellos. You want them to be with you. ¿Y usted quiere que ellos estén con usted, sí o no? I've got 2 daughters, Yo tengo 2 hijas. 14 and 17.
Una tiene 14, la otra tiene 17. What kind of a father would I be if when they came to me, Miren, ¿qué tipo de padre sería yo si cuando ellas vienen a mí needing love from me, y ellas me dicen solo necesitan que yo las ame? and I said, here, do this list first before I hug Y you. le digo yo, mira, aquí está esta lista de cosas, anda a hacerla y después te voy a amar. Do these things before I kiss you, Tomá, andate esto y después te doy el beso. before I give you my love. Tomá, andate esto y después te voy a amar. I would be a terrible father. Yo sería un padre terrible. But what does our Father do for us? Ahora, ¿qué hace el Padre Celestial con vos? He says, come to me, all who are weary and heavy laden, Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, and I will give you rest. y yo te voy a hacer qué cosa. In the same way, we need to lead His people. De la misma manera, necesitamos guiar a su gente. So, something that Justin said Algo que Justin mencionaba was that you get quality time and quantity time. es de que nosotros tenemos que tener, en vez de cantidad de tiempo, necesitamos tener calidad de tiempo. When about 10 years ago, Miren, hace 10 años, if you were to meet my father, si ustedes hubieran conocido a mi papá, you wouldn't have any problem noticing that I'm his son. ustedes no hubieran tenido ningún problema de decir, miren, este Philip es idéntico al papá. I'm a copy. Yo soy la copia exacta de mi papá. Daryl knows this. Terry lo sabe. And I noticed we had dinner one evening at a restaurant. Miren, un día estábamos teniendo una cena en un restaurante. And after we were done, he was sitting at the head of the table, I was sitting at the foot of the table. Miren, estábamos en un restaurante, ¿verdad? Él estaba en la punta de allá y yo estaba en la punta de este lado de la mesa. You know how when you finish a meal, you push back from the table, Y miren, cuando vos terminas de comer, te apartás un poquito de la mesa belly is full, porque tenés la panza llena you kind of just relax for a minute. y empezás a relajar. And so I leaned on my left knee, just like this, Entonces yo me agaché así only to look across the table and see my father in the exact same position. y cuando yo le estoy haciendo aquí, me estoy viendo reflejado en el otro lado de la mesa, que el otro está así también era mi papá. Of course, Y me puso como friqueado, ¿verdad? Why do we imitate our parents? ¿Por qué nuestros hijos quieren imitar a sus padres? Why do we have the same mannerisms as our parents? Porque muchas veces usted tiene los mismos manera de moverse, de hablar, de pensar de sus padres. Because we have spent time with them. Porque cuando usted pasó tiempo con ellos, lo hace. We are like our parents because we've spent so much of our life with them. A veces somos como nuestros padres porque pasamos tiempo con ellos. How do people know who we belong to? Pero les voy a hacer esta pregunta. By how, ¿Cómo sabe la gente que ustedes le pertenecen a Cristo? Justin said, they will know us by how we love. Por ejemplo, yo sí mencionaba, ustedes le van a reconocer que ustedes son cristianos por la manera que ustedes amen a la gente. But that's not where it ends. Pero ahí no termina. How we love one another. La pregunta es, ¿cómo te estás amando entre vos y el otro compañero, el otro hermano? That is God's children. Como hijo de Dios. So here's the point of this. Ahora, aquí va el punto. Pastors, there is no way for you to lead people without them in your life. No hay manera de que vos guíes a otra persona si no tenés una relación con ellos. We should have them in our homes. Tenemos a veces darle la bienvenida, recibirlos en la casa, hermano. They should know our children. Ellos deberían de conocer cómo son nuestros hijos. They should know our wives. Ellos deberían de conocer cómo son nuestras esposas. I was talking to a young pastor last week, La semana pasada yo hablaba con un pastor que es un joven and he was asking me about how I built ministry. y me decía, mira hermano, ¿y cómo has construido ese gran ministerio que tenés de joven? It's a very fleshly question to ask, Y but miren, era una pregunta muy carnal la que me hizo ese hombre, pero realmente vale la pena responderla. I appreciated his concern. Y me gustó mucho su preocupación. He wanted to learn, and so I told him in the best way I knew how. Y él quería saber, pero yo le respondí cómo. You know when you're leading people the right way, Miren, cuando uno empieza a dirigir a las personas de una manera correcta, when your disciples know your home the way that you do.
Miren, cuando, por ejemplo, el discípulo, la persona que vos estás discipulando, conoce tu casa de la manera que vos la conocés, when they feel comfortable in your home to go get a drink of water, cuando ellos se sienten confiados de que pueden entrar a tu casa, ir a la refrigerador o a donde tenés el agua potable para beber, when they can go get their own silverware for dinner, y cuando ellos vienen a tu casa y vos no sabes ni siquiera dónde está la cuchara, pero ellos agarran la cuchara de donde vos lo tenés y ahí agarran para ir a comer ellos también. when they're comfortable enough to take their shoes off in your home, Cuando ellos tienen la confianza de que agarran las chancletas o los zapatos y ahí de frente de vos, delante de tu familia, también pueden quitarse sus zapatos. to play with your children, Jugar con tus hijos, when they know your heart. cuando ellos conocen tu corazón. That's what it means to lead people. Ahí es cuando vos realmente estás dirigiendo a esa persona, cuando vos estás interactuando con esa persona. The reason why this is important Ahora, hermanos, miren, la razón por la que esto es importante. is because the enemy wants to convince us that our job is to count people. Miren, el enemigo nos trata de enseñar a nosotros que lo que nosotros tenemos que ver y el valor de nuestro ministerio se basa en los números. Our job is to shepherd sheep. Pero miren, nosotros estamos aquí para pastorear. And as the writer of Hebrews tells us, to do it in a position of weakness. Y miren, el pastor, el escritor de Hebreo nos dice que nos tenemos que hacer y aún mostrarnos en nuestras debilidades. Because we ourselves acknowledge what God has done in our lives. Porque todos nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí o no? So, there are too many passages for us to read today. Ahora miren, hay bastantes pasajes de las Escrituras que nosotros podemos leer el día de hoy. But I want to show you what God's Word says about all of these pieces of our community. Pero quiero yo mostrarles lo que la palabra de Dios nos dice acerca de todas las partes de la comunidad. And I want you to think about this as checkpoints on a trip. Y quiero que usted vaya chequeando esto como que si usted va viajando de un lugar a otro. In the States, we have markers on our highway that tell us what mile we are. Miren, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto los postes de kilometraje que están en la carretera? Que te van marcando, voy en el 151, 152. We know how far we need to go to the next stop. Y entonces, a través de esos postes vos te das cuenta, ya voy a llegar o cuántos kilometrajes te falta para llegar a tu destino. So consider this. We start here. We start with abiding. Entonces, miren, el primer punto de partida es, estoy yo, ¿cómo le puedo decir? Yo estoy con el Señor, ¿verdad? Permanezco en el Señor. So we have to start here. John 15, verses 1 through 8. Miren, Juan capítulo 15, versículo del 1 al 15, 1 al 8. Go ahead and read it. Okay. It's there. Oigan lo que dice ahí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto y la quita, y toda rama que da fruto, que no da fruto la poda, para que dé más fruto. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado a un lado como una rama y se secará. Los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mi Padre es glorificado en esto, que llevéis mucho fruto y demostraréis así ser mis discípulos. How much does he say in verse 5 that we can produce without him? Miren, ¿cuántas veces dice ahí que nosotros podemos producir en el versículo 5 de que nosotros podemos producir sin estar permaneciendo en la vida? Nada. Cero. What does that mean? ¿Qué significa entonces, hermano? You can be the best speaker. Miren, usted puede ser el mejor predicador del mundo. You can be the most educated pastor. Usted puede ser el pastor más calificado con mejor teología y educación teológica que hay aquí. You can lead a congregation of 5,000 people. Usted puede tener una congregación de 5,000 miembros. They can put you on television all around the world. Usted puede agarrar y ponerse en televisión y tirar su televisión por todas las redes sociales habidas y por haber en el mundo. But if you don't walk with Jesus, Pero si su caminar
no es con Jesús, you will produce nothing. usted no está produciendo absolutamente nada. How much? ¿Cuánto produce sin Cristo? Not. Never. Now there's a few things here I want you to see. Miren, yo quiero que veamos algunas cosas ahí que están también en sus notas. These are all the ways that this played out in Jesus' ministry. Ahora, esto lo vemos desde el ministerio, desde la perspectiva, ¿verdad? Del ministerio de Jesús. He tells them in Matthew 6 Nos dice en Mateo capítulo 6, that they are supposed to go alone by themselves to pray. miren, les dice, Jesús le enseña a los discípulos que ellos deberían de orar. He tells them that abiding begins in private. Ahora, Él les dice que para poder permanecer, tienen que hacerlo de manera como privada. I have found that the men who pray the most Miren, yo he encontrado, amados hermanos, que el hombre que realmente ora, pray the best. cuando oran mucho, oran lo mejor. When we know our Father, Cuando nosotros conocemos a nuestro Padre, the conversation is easy. la conversación con el Padre se vuelve fácil. In Luke chapter 5, Lucas capítulo 5, it says that after the people pursued him for meeting their needs, he withdrew himself. dice, miren, en el segundo punto dice que cuando Jesús fue perseguido por las personas que querían recibir para sus necesidades, Él se retiró a pasar tiempo siempre con el Padre. You would think that he would want to capitalize on that. Ahora nosotros pensamos, miren, y es interesante, y ahí si la gente está viniendo a mí, ¿qué es lo que desearía hacer Él? Hey, vengan, aquí ya tengo una congregación completa, ¿sí o no? What would you do if 500 people came to church on Sunday? A ver, miren, aquí está la pregunta, ¿qué harían ustedes si les llega una congregación de 5,000 a buscarlo a ustedes para que le hagan? ¿De 500? What do you think? ¿Qué harían? One of them said runs away. I would too. Yo también lo haría. Jesus understood that the strength of his ministry, it was built by himself with the Father. Miren, Jesús entendía, amados hermanos, que si no permanecía en una relación con el Padre, su ministerio no caminaría. In Matthew 5:7, before the Sermon on the Mount, Jesus went alone by himself to prepare his heart. Miren, antes, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, antes ¿cómo le puedo decir? Del sermón del monte, Jesús se fue a orar para poder recibir ayuda del Señor para poder predicar el sermón. It was a regular thing for the disciples to be looking for Jesus. Miren, noten algo bien interesante. Siempre había un patrón. Siempre estaban buscando a los discípulos a Jesús. Not because he was hiding from them, No porque Jesús se estaba escondiendo, but because he understood that everything significant about his life happened on his knees. sino que todo lo significativo que Jesús tenía sucedía solamente cuando Jesús estaba de rodillas. In Mark 1:35, En Marcos capítulo 1, versículo 35, they come to Jesus. He went alone by himself to pray. miren, ellos llegaron y Jesús estaba orando. You know the story. Peter and Andrew, they come to him and say, Master, 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 we were looking for you. Miren, llega Pedro, llega Andrés y ellos llegan corriendo buscando a Jesús y le dicen, Maestro, 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 hemos estado buscando por ti. We have this list of all the things we're supposed to do today. Mira, Señor, aquí tenemos esta lista que nos mandaron a hacer. And he says, Y Jesús le dice, no, we're going to go over here. hey, no, ya no vamos a hacer eso, vamos para allá. How did he know that? ¿Cómo lo sabía? Because he had just been with the Father. Porque en ese momento él había estado orando con quién, con el Padre. In Mark chapter 6, when Jesus sent his disciples away to preach, Marcos capítulo número 6, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, he told them to go and to rest in a secluded place. él les dice, descansen, vayan a un lugar apartado. After he fed the 5,000, Después de alimentar a los 5,000, Jesus snuck away to pray to restore himself. él se fue a orar también para restaurarse. I know that I'm repeating myself over and over again, Miren, yo me estoy repitiendo esto a mí mismo una y otra vez. but you need to understand that the place that a healthy church starts Pero miren, quiero que ustedes entiendan, hermanos. is in your abiding relationship with La God. posición para que su iglesia crezca, la posición para que tu iglesia realmente inicie a ser iglesia, comienza en tu relación de permanencia con Cristo. You cannot give what you do not have. Amados hermanos, miren, nunca su iglesia va a crecer si ustedes no dan. ¿Cómo es? Si ustedes tienen intención de dar algo que ustedes no tienen. Now here, I know the temptation. Miren, aquí les va a decir la tentación que todos a veces tenemos. In your mind, you're thinking, yeah. Y usted en su mente puede decir, este chelito se la sabe. I know this. Pero yo ya me lo sé eso, ¿por qué me lo estás repitiendo?
But what is the difference between belief and faith? Pero amados hermanos, miren, una de las diferencias entre creer y fe, I can believe that chair will hold me if I sit in it. miren, yo puedo creer, por ejemplo, que esta silla me puede sostener si yo me siento. But I haven't put my faith in it until I sit down. Pero yo no voy a poner mi fe en la silla hasta que me senté. Faith is built through experience. Miren, la fe se vive a través de la experiencia. And we can know this, Ahora, quiero decirles algo más. Ustedes pueden saber todo. but if we don't have faith, Pero si ustedes no tienen fe, if we don't obey it, si ustedes no lo obedecen, our churches will be empty, nuestra iglesia va a estar vacía, our families will struggle, nuestra familia va a estar en clavos, and after years of ministry, y luego de años de we ministerio, will look around us vamos a volver a ver. and we will ask God, Y le vamos a preguntar al Señor, where were you? ay Señor, ¿y por dónde andaba? And He points us back to this. Y el Señor te va a decir, mira papito, te va a agarrar la Biblia y te la va a mostrar, así ves, aquí está. ¿ves? How many times do we say, God, speak to me? Ay, a veces le venimos, ¿y cuántas veces ustedes le dicen al Señor, ay Señor, hablale? And then we plug our ears. Pero después cuando le dijiste, hablame, agarrar los oídos como los chavalitos, sí, no quiero escuchar. God, show me your will for my life. Señor, enséñame la voluntad tuya para mi vida. But we cover our Ay, eyes. Señor, no quiero ver nada. Why don't you speak to me? Señor, ¿por qué no me hablas? Why don't you show me? ¿Por qué no me mostras? And He says, I have. Y el Señor te dice, pero si ya te lo mostré. How will people know that you're alive if you're not walking with Jesus? ¿Cómo sabe la gente que vos estás con vida si no andas caminando con Jesús? How will you love His children if you don't love Him first? ¿Cómo vas a amar vos a los hijos de Dios si vos no lo amás a Él primero? This is where we must start. Ahí debe comenzar, hermano. And from that, we develop a heart for His people. Y de ahí necesitamos nosotros crear un amor para su gente. Jesus said that the harvest is plentiful, Miren, Jesús ha dicho que la cosecha está lista, es bastante, but the workers are few. pero los obreros, So how do we get more workers? la pregunta es, ¿y entonces cómo busco más empleados, cómo busco más obreros? Do we go to the store and pick up some dates? Hey, mira, aquí voy, vámonos a la tienda, ahí lo vamos a encontrar, vamos a comprar un manojo de obreros. No. He said pray. Jesús dijo que para que ustedes hubieran más obreros en la miel, necesitábamos orar. Do you remember the story of Gideon? ¿Recuerdan la historia de Gedeón, verdad? He had 30,000 men, ¿Tenía cuántos hombres? 30,000. and God says you have too many. Y le dijo, oye, mira, son demasiados. Le dijo el Señor. Imagine, you come to church on Sunday and there's 500 people waiting for you. Imagínense ustedes llegar a la iglesia de Israel, del Bonete, allá a La Mora, llegar y tener 500 personas ahí en la iglesia. El domingo. Would your prayer be, God, this is too many? Y entonces la oración sería, Señor, mira lo que me mandaste, fueron demasiados. Or would you think, man, I'm pretty special? O vas a pensar, ay Señor, gracias, porque ahora yo soy especial, me mandaste los 500. Story of Gideon, God tells him, I want you to get rid of your men. Y entonces viene el Señor y le dice, Jehová, mira, quiero que te deshagas de esos 30,000 que tenés ahí. And so they begin to leave, Y empiezan ahí, until there's 300 left, hasta que vienen 300. against several thousand. Después de miles. The goal is not to have the biggest army. Amados hermanos, miren, la meta no es tener el ejército más grande. The goal is to have the most committed army. Amados hermanos, la meta es tener a los soldados y al ejército que esté realmente comprometido y convencido del trabajo. Those men followed Gideon because Gideon was following the Lord. Ahora, ¿por qué siguieron a Gedeón? Porque Gedeón estaba siguiendo realmente al Señor. We need to move on. Necesitamos avanzar. Outside of the first level of community, the second level of community is Entonces, discipleship. el segundo nivel de comunidad es el discipulado. Justin's already talked about this quite extensively. Ahora, aquí yo sí había hablado de esto, ¿verdad? So I'll let you read over those. Voy a dejarle que ustedes lean esta segunda parte del nivel número 2. Some things that I want to just reiterate is that no one is exempt from discipleship. Pero miren, yo sí quiero que ustedes, quiero enfatizar en algo al final de la página número 3, es que nadie está exento al llamado de Dios. Here's one of my struggles. Miren, aquí tengo uno de mis problemas. I have a list of things to do as a pastor. Miren, por ejemplo, como pastor, yo tengo una checklist o una lista de cosas por hacer, que son
¿cómo le llaman? Mis deberes o lo que necesito es mi tarea. At the top of the list is prepare my sermon. Por ejemplo, en este checklist o esta lista de labor, mi prioridad es siempre estar preparando el sermón para el día que me toca predicar. But if I'm not careful, Pero pongan atención a esto. Si yo no soy cuidadoso, I fall in the trap of thinking that I don't need to disciple. miren, yo voy a caer en la trampa de decir, no, si es que yo no necesito discipular, Or that I am not a disciple. o no, yo no necesito ser discipulado por nadie porque yo estoy preparando mi sermón, yo estoy aprendiendo. And so I have to make the conscious effort Amados, a veces necesitamos ser conscientes to make time for other men. de que necesito hacer tiempo para otros hombres. Because after I am gone, who will teach? Porque miren, una pregunta, ¿qué va a pasar si yo fallo o me muero o no estoy? ¿Quién más va a enseñar? ¿Quién va a continuar el trabajo? Every single one of us in this room Amados, miren, cada uno de ustedes en esta habitación, are here because someone said they cared. ustedes están aquí porque a alguien le importó predicarle el evangelio a usted y discipularlo a usted. Someone set aside what they wanted to do En algún momento una persona sacó de su tiempo personal para trabajar con ustedes, to invest in us. para invertir en ustedes. Everyone has responsibility to disciple. Ahora, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de discipular. So, we have our picture. Regresemos a la foto. Our abiding relationship Tenemos entonces la relación con Cristo, permanecemos, pours into discipleship. y eso nos lleva al discipulado. Discipleship pours into our 12. Discipulado nos lleva a los 12. And from 12, we pour into our De los 70. 12 llegamos a los 70. You know these stories and you know these passages. Ahora ya conocen muchas de estas historias, conocen los versículos bíblicos. I would encourage you to spend time in the Word and to pray about what this looks like for your church. Hermanos, miren, yo quiero que pasen tiempo en la palabra, que busquen cómo tener tiempo en oración y que vean realmente qué es lo que significa cada uno de estos aspectos en su congregación. Because you might think, Porque usted puede pensar, this is way too much. y va a decir, pero es que esto es demasiado lo que me enseñaron. This American is making this too complicated. Ay, Dios mío, este chelito nos está haciendo las cosas demasiado complicadas. But I have seen this with my eyes. Hermanos, pero quiero decirle, a nosotros esto no funcionó. When I became a pastor, Miren, cuando yo comencé a pastorear, I was given the responsibility to just shepherd our young adults. miren, se me dio la tarea, por ejemplo, a mí de trabajar con los jóvenes de la iglesia. These are young people from 18 to 35. Miren, la edad del grupo que yo tenía es de 18 de 18 a 35 años. Esa era la gente con la que yo tenía que hacer. Just like in Nicaragua and America, this is a difficult group of people to work with. Miren, de la misma manera que es aquí en Nicaragua difícil de trabajar con esta edad, lo mismo es en los estados. Because they think that they know everything. Porque la gente de 18 a 35 años piensa que se la sabe toda. I've learned that there are two seasons of life. Hay dos temporadas en la vida. The first is when you think you know everything. Lo primero es esa cuando vos decís, ay, no es que yo me la sé toda. And the second is when you realize you know nothing. Y luego, cuando te das cuenta, pues que yo no sabía nada. And when I started, I had 8 people. Miren, cuando yo comencé el ministerio pastoral de la iglesia con los jóvenes, solo habían 8. Half of them wanted to be important and be in front of everybody. Miren, esos 8 tenían una cualidad, siempre querían estar al frente. Ellos querían ser los importantes de toda la reunión y de todas las actividades habidas y por haber. They could sing, and so they thought they were special. Entonces venían, como ellos sabían cantar, ellos eran los reyes de la banda. And Y the ellos other, creían que eran especiales. and the others, Los otros, they just wanted to reach people. los otros solo querían alcanzar gente, evangelizar, 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 evangelizar. So I had them in my home. Entonces un día me los traje a la casa. And I asked the question, what do you want this to be? Y les dije, oye, miren, ¿y qué quieren que esto sea realmente? And half of them said, we want to just be self-contained, we don't want to grow. Miren, uno de ellos me dijeron, no, mire, pastor, aquí estos 8 estamos bien, ¿para qué vamos a crecer si nos llevamos bien nosotros 8? But the other group said, we want to go tell people about Jesus. Los otros me dijeron, no, pastor, nosotros queremos ir y decirle a la gente acerca de quién es realmente Jesús. And so I had my very first hard pastoral decision. Entonces, por primera vez, hermano, yo estaba enfrentando una decisión pastoral. Do I side with the stars
Miren, me hago de lado de las estrellas que todo el tiempo están brillando con la música y con su personalidad, or the faithful. o me hago al lado de los fieles. And so I made a decision. ¿Ah? Yo hice una decisión, I went with the faithful. me fui con los fieles. And I went from 8 Miren, y de ahí pasé de 8 to 4. a 4. But you know what? Pero ¿sabe qué? I abided and I prayed. Empecé a permanecer en Cristo y empecé a doblar rodillas y a orar. And God sent me one man. Miren, y recuerdo que Dios me envió un hombre. And then 2 men. Y luego de eso me envió otro hombre. And then a couple of women. Después de eso me envió un par de mujeres. And for 4 years, Y miren, durante 4 años, I prayed. solo estaba orando. And we have grown steadily. Y miren, y yo le doy gracias infinitas a Dios porque hemos crecido. Not in numbers. No en nombre, no en números. There are other ministries that have several hundred. Porque miren, hay otros ministerios que tienen más de 100 personas. And we have 50 to 70 every week. Pero, por ejemplo, ahora en el grupo de los 4 se convirtió en un grupo que vienen 60 o 70 jóvenes todos los domingos. But you know what's amazing? Pero ¿sabe qué es lo asombroso de esto, hermano? Is that slow, intentional growth De que ese, ¿cómo le puedo decir? Ese crecimiento lentecito is healthy. es saludable, ¿sabe? Healthy things grow. Porque cuando hablamos de cosas sanas, las cosas sanas son las que realmente crecen. So think about this. Ahora, piensen esto. One of the idols in church life is community. Miren, uno de los ídolos que ustedes tienen o que nosotros tenemos o que todos tenemos cuando hablamos de la vida de la iglesia es la comunidad. We say that word in America all the time. Miren, en los estados siempre decimos eso. We want people to come be a part of what we're doing. Miren, nosotros queremos que la gente venga y sea parte de esa comunidad todo el tiempo. We don't care what it costs us as long as people come. Miren, no importa lo que hagamos, no importa cómo lo hagamos, pero nosotros queremos que la gente venga a la iglesia. But what happens when there's conflict? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando la iglesia se mete en conflicto? And they haven't been taught how to confront each other biblically. Y cuando esta gente no le ha predicado cómo lidiar con los problemas. What happens when they fight among each other? ¿Qué va a pasar cuando la hermanita le cayó mal a otra, el fulano le cayó mal al sultano? When they offend each other? ¿Qué va a pasar cuando estas personas se ofendieron los unos a los otros? They have not been taught how to have godly conflict. Ellos no han aprendido o nunca les enseñaste cómo lidiar con los conflictos. They have not been taught how to lovingly confront each other. Nunca les has enseñado cómo lidiar y amarse los unos a los otros. They haven't been taught how to see each other in their weakness. Vos nunca les enseñaste cómo a ellos se podían levantar, animar al otro en sus debilidades. And so the community falls apart. Entonces, inmediatamente, toda la iglesia que se había levantado se desbarató. The point of all of this Y el punto de todo esto, hermano, is that in order for us to have healthy churches, es de que para que nosotros podamos tener una iglesia saludable, that comes from a healthy pastor. tiene que venir de un pastor saludable. If we are healthy, the church will be healthy. Ahora miren, si usted es saludable, la iglesia va a ser saludable. It is a lie from the enemy that we pursue numbers. Miren, es una mentira del enemigo que usted necesita tener una iglesia de 200. Here's the last thing I want you to think about. Yo quiero, piensen esto es lo último que vamos a pensar. If you look at Jesus' ministry Miren, si usted mira el ministerio de Jesús, from the world's perspective, de la perspectiva, he was a failure. de la perspectiva del mundo, muchos dicen que Jesús fue un fracaso. Think about Piensen esto, it. 3 years of ministry, ¿cuántos años tuvo el ministerio? 3 años. his heart and soul poured out for people. Miren, no solo su mente, su corazón, su cuerpo, todo lo entregó por el ministerio. And at the end, no one was with him. Pero note algo, el día que murió solo. But the 11, Pero ponga atención a esto. Ese círculo de 11 hombres que quedaron con él, they all had their own crisis. cada uno de ellos tuvieron sus crisis. And they all came back. Pero en medio de la crisis de fe, se restauraron, se levantaron, regresaron a los pies del Señor. People will leave you.
Amados hermanos, quiero que entiendan algo. La gente los va a dejar botados. But the thing that will bring them back Pero amados hermanos, la gente va a regresar is your faithfulness. si vos sos fiel. If you pursue Christ, Si realmente de corazón seguís a Cristo. that testimony will whisper to them, Si vos realmente tenés una relación con el Señor, eso le va a hablar a la gente de que vos realmente estás con Jesús. the day is coming Amados hermanos, miren, viene el día when we will stand alone. donde un día ustedes y yo nos vamos a poner de pie delante del Señor. My brothers, hear me. Amados hermanos, miren, escuchen. Who you are in believe Hermano, ¿quién sos vos cuando estás de rodillas? is the most significant thing about you. Cuando vos estás en la presencia del Señor a solas, eso es lo más significativo de tu vida. It is not the numbers in your churches. Miren, no es el número de tus iglesias. It is not the praise of men. Hermano, no es esa palmadita que te dé el hermano Derro, doña Aurora, Omar o el Abel. It is your faithfulness that makes you valuable. Es tu fe la que te hace valioso. Do not fall in the trap of thinking that numbers are your success. Miren, hermano, no caigan en esta trampa de que los números son el éxito de tu iglesia. Jesus started with 3 men Acuérdense, Jesús comenzó con su círculo íntimo de 3, that grew to 12, que creció a 12, that grew to 70, que se convirtió en 70 that grew to an innumerable amount. y que luego se convirtió en un grupo numeroso. If we can be anything, Ahora, si cualquier cosa que nosotros deseáramos ser, we must be faithful first. necesitamos ser fieles primero, Because the truth is this. porque la verdad es esta. If God gives you 500 people on Sunday, Miren, si Dios le diera a ustedes 5,000 personas, 500 personas el domingo, and your heart is not ready pero tu corazón no está listo to lead those people, para guiar a estas personas, it will destroy you. lo va a destruir, amado hermano. God will not give His children Dios no te va a dar a ti como hijo, to a bad shepherd. no le va a dar a un regalo grande a un mal pastor. Let me pray for you. Vamos a orar, hermano. Lord God, we thank you for today. Señor, te agradecemos este día, I thank you for these men of faith. te agradecemos por estos hombres de fe, Thank you for these shepherds that you sent. te agradecemos por estos pastores que has llamado. Lord God, I pray for Nicaragua, Señor, oramos por Nicaragua, for the men that will lead the church, por aquellos hombres que dirigen la iglesia. that you would give them courage, Señor, que les dé coraje, not for worldly struggles, no para cosas del mundo, but to live obedient to your word. sino para ser obedientes a tu palabra. That you would teach them to be men of faithfulness, Señor, que les enseñes a ser hombres de fidelidad, that they would be teachable, que puedan ser enseñables, that they would develop a heart for your people. que puedan tener un corazón para tu gente, And Lord, that when they stand alone, y que cuando ellos se pongan de pie delante de ti, they would remember that they are in good company. ellos recuerden que están en buena compañía. Father, make us the men that you need us to be. Señor, haznos ese hombre que necesitamos ser, Make us humble que seamos humildes and bless our churches. y bendice nuestras iglesias. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús. Amen. Hermano,